Entre tanto, la primera ponencia a cargo de la doctora Yolanda Benito, conferencia que corresponde al simposio número 1, Nuevos paradigmas de explicación y comprensión de la superdotación, creatividad y excepcionalidad como necesidad especial y social. El tema de la ponencia: alcances de los últimos paradigmas e investigaciones que explican y comprenden la superdotación y excepcionalidad en los niños y en los jóvenes, a cargo de la doctora Yolanda Benito Mate. La doctora Yolanda Benito es doctora en psicología de la Rijnmond University of Nijmegen de Holanda, especializada en neuropsicología infanto-juvenil. Actualmente es presidenta de la Comisión de Evaluación e Identificación del Comité Europeo para la Educación de los Niños y Adolescentes Superdotados, con sede en España. Damos la bienvenida a la doctora Yolanda Benito. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de poder estar aquí con todos ustedes en un tema como es este que nos interesa a todos, que es la educación, ¿no? Y es las posibilidades de desarrollo de todo el potencial de cualquier niño e independientemente de sus características. La ponencia que vamos a impartir o que voy a impartir hoy por la mañana, como ven, tiene ese título, que son los avances, y va a estar dividida en 3 contenidos. Por favor. Los contenidos que vamos a tratar, en primer lugar, es decir, quiénes son los alumnos superdotados, es decir, la definición de estos alumnos. En segundo lugar, por qué son necesarias las políticas y las legislaciones educativas para este tipo de alumnado, y cuáles son las políticas y legislaciones educativas para estos alumnados. Ese es el primero de los contenidos. Va a haber un segundo contenido. El segundo contenido que vamos a ver es en referencia a identificación temprana, y en concreto vamos a hablar sobre la neuropsicología de la superdotación. De aquí la importancia de identificación temprana y cómo identificar a estos alumnos y sus limitaciones. Y el tercer punto de los contenidos que vamos a ver es, evidentemente, lo relacionado con las neurociencias, algunos detalles y funcionamiento del cerebro, lo que es la neurobiología de la superdotación y el desarrollo de la neurobiología. Estos son los 3 contenidos que vamos a tratar. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es la definición de lo que es el alumno con superdotación intelectual. Evidentemente, sabemos que a lo largo de la historia, y se sigue dando, una cantidad de teorías sobre lo que es la inteligencia y teorías sobre lo que es la superdotación intelectual. Hay numerosas sobre literatura al respecto, pero evidentemente hay una cuestión que sí que tenemos todos en común, o que a nivel internacional se ha llegado a consensuar, es que hay una medida en el ámbito psicométrico, que es la medida a través de los test de inteligencia, en el que se establece que hay un punto de corte, que este punto de corte es el CI, entendiendo como un nivel imprescindible para medida de lo que es, o entendimiento de lo que es la superdotación intelectual. Perdón, creo no vamos al mismo ritmo.
A ver, estoy comentando que vamos a tener 3 contenidos durante la conferencia. El primer contenido va a ser en cuanto a quiénes son estos alumnos. El segundo contenido va a ser en cuanto a lo que es el desarrollo neuropsicológico y la identificación. Y el tercer contenido va a ser en referencia a las neurociencias, en conocimiento de la superdotación. En el primer contenido vamos a empezar sobre la definición de lo que es el alumno superdotado, y decíamos que hay muchas teorías hoy en día sobre lo que es el alumno superdotado. Hay un montón de teorías de la inteligencia, la superdotación intelectual, si bien hay un consenso que tiene que ver con el grado en los test de inteligencia, que existe ese punto de consenso, que a nivel psicométrico tiene que haber un grado en cuanto a la capacidad intelectual. Según la mayoría de los autores, ese grado está consensuado en que estos alumnos tienen que tener un nivel intelectual aproximadamente por encima de 130, según la OMS. Se calcula que hay un 2,2% de la población. Se entiende que 120 sería altas capacidades y 100 sería lo que sería una inteligencia normal. Evidentemente, no solamente se tiene en cuenta el nivel intelectual, sino que este debe ir acompañado de otras capacidades o características, ¿no? En concreto, de creatividad, motivación o desarrollo más temprano de las funciones ejecutivas, ¿no? En concreto, en referencia a lo que es la motivación por el aprendizaje, todos conocemos las teorías de Renzulli, que habla de la motivación por aprender, y lo que de Renzulli dicen que hay que tener motivación por aprender, lo cual no quiere decir que sea motivación por aprender en el ámbito escolar. Es decir, hay muchos niños que en el ámbito escolar no tienen mucha motivación a aprender, incluso tienen fracaso escolar, pero tienen motivación por aprender en otros muchos ámbitos, ¿no? Y otra cuestión importante es el tema de la creatividad. Evidentemente, también existe muchos tipos de creatividad, es decir, y no son valorables en muchas ocasiones a través de los test de creatividad. Los test de creatividad pueden afirmar lo positivo, pero no lo negativo. Es decir, si un niño tiene una baja puntuación en un test de creatividad, quiere decir que ese niño no se observa en ese test alta creatividad, no que no tenga creatividad alta. Puede ser creativo en deportes, puede ser creativo en cocina, puede ser creativo en matemáticas, puede ser creativo, por ejemplo, en robótica, puede ser creativo en fotografía, en otras áreas. Es decir, que entendiendo, por ejemplo, las características de Renzulli, evidentemente se habla con niveles intelectuales muy altos, como os comento, se consensúa aproximadamente el CI de 130, otras características como puede ser la motivación o la creatividad o la que es las funciones ejecutivas, un desarrollo más temprano que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de Renzulli, que estas son las escalas de Renzulli, sus escalas, el nivel de los estudiantes elegidos para desarrollar las escalas, el CI de los mismos, medio de las escalas de Renzulli, era de 136,9, es decir, Renzulli cuando creó sus escalas, el nivel intelectual de los alumnos, el CI medio fue de 136,9. Otra cuestión interesante a destacar, la siguiente diapositiva, es evidentemente que, como decíamos, existen grados y se considera superdotado aquel que tiene un CI por encima de 130 y con discapacidad intelectual el que tiene un CI por debajo de 70. Es decir, hoy en día, en el DSM-5, que es el manual que tenemos en la actualidad, si veis para lo que es definir la discapacidad intelectual, se tiene en cuenta el CI del nivel de 70 de CI, más otras características de desarrollo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene una significancia muy importante, es decir, existen diferencias en cuanto a las características de aprendizaje y en cuanto al ritmo de aprendizaje. Y otra cosa muy importante es que esas características en cuanto a ritmo y en cuanto a forma de aprendizaje se observa muy claramente en el desarrollo de estos niños. Por ejemplo, tenía aquí este libro que me pareció interesante de traer para vosotros, que estoy leyendo,
que se llama El clan del oso cavernario, y aparecen pues una tribu de neandertales, y en la tribu, por ejemplo, el jefe de la tribu es capaz de saber cuántas personas hay en la tribu, es decir, si faltan uno o falta una persona, falta otra persona. Pero el mago de la tribu es el que es capaz de poder contar, por ejemplo, hasta 1, 2 o 3, pero no sabe tener concepto de cantidad. Es decir, la capacidad de abstraer las ideas, de pasar de lo concreto al abstracto, de manejar unas visiones distintas, o lo que decía Sperman, es que la inteligencia es la base de la capacidad de formar conceptos, de capacidad de entender o abstraer o llegar a ideas de conceptualizaciones amplias. De hecho, uno de los aprendizajes más precoces de los niños superdotados, que son capaces de ser observados en lo que se llama la conceptualización o la capacidad de pasar al abstracto, es la capacidad del aprendizaje de los colores, que se puede ver en algunos niños superdotados al año y medio de edad, aproximadamente. Es una característica que algunos de ellos se puede observar y que evidentemente se da independientemente de cualquier tipo de clase sociocultural, porque los colores son universales. Otra cuestión importante que aquí ya habéis hablado en la introducción a lo que ha comentado Gloria es la importancia de la inteligencia. La inteligencia tiene un factor muy importante, y es que la inteligencia es universal. Es decir, existe en la inteligencia lo que llamamos a nivel estadístico regresión a la media. Es decir, de padres muy inteligentes pueden tener niños con inteligencia normal, y padres normales pueden tener niños con inteligencias muy altas. Es decir, que la inteligencia es universal, pero como bien habéis dicho aquí, las oportunidades no lo son. Entonces, lo importante es que las oportunidades también sean universales. Si la inteligencia es universal, un niño inteligente puede darse en cualquier clase sociocultural, pero va a depender de las posibilidades que tenga en su entorno, la capacidad de su desarrollo. Y, por ejemplo, recientemente un profesor de la Universidad de Harvard, un científico que se llama Steven Pinker, decía referente a la inteligencia lo mismo, que él entendía la inteligencia como la capacidad de llegar al mundo del abstracto, la capacidad de extraer o conceptualizar las ideas. Es decir, la inteligencia se mide en diferencia a la forma de aprender. Los niños superdotados aprenden de forma inductiva porque preguntan, y la rapidez de aprendizaje y el entendimiento del mundo que les rodea. Y esa es la diferencia que se observa en la capacidad intelectual de estos niños, teniendo en cuenta su medida a través de las pruebas psicométricas, como estamos comentando en este momento. Siguiendo con lo expuesto, en la siguiente diapositiva, me gustaría recordar que tengo un amigo que se llama Jesús Moro, que es médico y es mi amigo. Y un día me dijo, yo no sé, Yolanda, yo no sé por qué tú trabajas sobre este tema, te conozco de toda la vida y por eso no le pegué. Porque yo creo que estos niños no necesitan realmente ningún tipo de ayuda, ¿no? Al fin y al cabo, si son inteligentes, ¿para qué? Yo me quedé pegada porque con los años que llevo con él, y luego me dijo, ¿y tú sabes, después de tantos años trabajando con ellos, cómo les va? ¿Les va bien? ¿Les va mal? ¿Quiénes son los que tienen más posibilidades? ¿Quiénes son los que fracasan? Y yo les contesté, pues mira, a unos les va bien y a otros no. No a todos les va bien. La inteligencia no significa éxito. Y algunos de ellos realmente pues tienen fracaso escolar. De hecho, a nivel internacional, sabe que el 30% de estos alumnos tienen un fracaso escolar. Pero independientemente de que les vaya bien o de lo que vaya mal, todos los niños tienen derecho a ir a aprender al colegio. Digo, es muy triste que un niño que va al colegio el primer día no pueda ir a aprender y no pueda encontrar amigos. Entonces, estos niños, desde que entran al colegio, de edades tempranas, pues no pueden aprender porque lo que les enseñan ya lo saben, y no pueden encontrar amigos porque no concuerdan en sus características de juego o intereses. Por ejemplo, recuerdo un niño de 3 años que decía algo así como, no me entienden, hablan como bebés, o a otro niño de 4 años que decía, escuela, escuelora,
menuda bobadorra. Entonces, bueno, a mí eso me ofendió mucho porque me pareció muy injusto que no entendiese que todos los niños tienen el mismo derecho a aprender y a desarrollarse, independientemente de sus características, como aquí bien habéis dicho. Y creo que hay un vídeo que puede resumir lo que estamos comentando en este momento. Si sois tan amables, podéis poner el vídeo, por favor. Cuando era una niña, me gustaba complacer a los profesores y ganar su aprobación, aunque el aburrimiento me atormentase. A los 6 años Maestra, corregía y a la me llamó maestra, niña repelente, y dijo que por qué no podía ser como las demás. Así que dejé de trabajar. Total, jamás me premiarían tan siquiera con una sonrisa. Crecí soñando en clase. Durante esas tediosas horas vivía las aventuras de mis libros y películas favoritos. Los profesores sabían que no atendía en clase, pero no hacían nada ya que estaban seguros de que sacaría buenas notas. A los 11 años, mis padres decidieron cambiarme de colegio y quería hacer nuevos amigos. Para ello, tuve que cambiar para encajar. Abandoné mi forma de hablar y comencé a hacer gamberradas en clase. Mis padres se dieron cuenta del cambio y tuve que elegir entre mis amigos o mis padres. Decidí crear una nueva personalidad para casa, la cual se desvanecía al llegar al colegio. Un día que me sentí confiada, comencé a responder las preguntas del profesor, hasta que me paró humillantemente diciendo: «Ya está aquí la enciclopedia, pero es que no puedes dejar a los demás». En ese momento, comprendí que tendría que ocultar mi capacidad muy a menudo. Cuando tenía 12 años, comencé a pensar en los problemas del mundo. Esas cuestiones me atormentaban. ¿Pero qué podía hacer una niña de 12 años? Ese sentimiento hizo que quisiera volver a estudiar. Abandoné mi agresividad y saqué mejores notas. Mis compañeros de clase, los que habían sido mis amigos, se empezaron a meter conmigo. Y el profesor no hacía nada para evitarlo. Yo quería aprender, pero solo el hecho de pensar en ir a clase me hacía sentir mal. Muchos días, antes de ir al colegio, lloraba. Sin embargo, 3 chicas empezaron a hablar conmigo y nos hicimos amigas. Pero yo ya estaba marcada por dentro. Había perdido toda seguridad en mí misma. Las aprecio mucho y ahora somos inseparables. Y aunque ahora sepa que soy superdotada, jamás se lo diré. No quiero perderlas. A los 15 años me volví a cambiar de instituto. Al principio me porté lo suficientemente mal como para que los otros chicos me admitieran en el grupo. A mediados del año decidimos empezar a ir a unos cursos para niños superdotados en Valladolid. Allí conocí a otros jóvenes como yo, con los que me llevé muy bien. Ahí ves que no eres un bicho raro. Ninguno lo somos. Cuando veo a los más pequeños, me da pena pensar que algún día lo puedan pasar tan mal como yo lo pasé. Ahora yo soy como un camaleón. Mis ideas, mis razonamientos y mi rendimiento dependen del ambiente. Lo malo es que ya no sé quién soy. El que diga que ser superdotado es un don, no sabe lo equivocado que está. Desde pequeños nos atormentamos con los problemas del mundo. Tenemos miedo a defraudar, ya que se espera mucho de nosotros. No es bueno sentirse diferente, y no es para nada agradable tener que ocultar quién eres para poder convivir en la sociedad. Ser demasiado inteligentes es una carga para nosotros. Necesitamos la ayuda de los que nos rodean. Resumir bastante bien en el vídeo lo que un niño siente cuando entra a la escuela, ¿no? Es decir, un niño va con ganas de aprender. Obviamente, si lo que te enseñan ya lo sabes, no puedes aprender. De encontrar amigos, si no tienes intereses, también es difícil. Adaptar todo eso lleva un coste emocional muy importante y un estrés
desde edades muy tempranas bastante significativo y evidentemente no siempre ha apoyado o visto. La baja motivación, es decir, mientras que los demás estudiantes van motivándose por aprender, estos niños se van desmotivando por aprender, y mientras los otros estudiantes van teniendo hábitos, ellos van dejando de tener hábitos de trabajo o gusto por aprender. Este punto primero, que era definir quién es un alumno superdotado, como veis, tiene que ver con la inteligencia, entre otros aspectos, con CIs por encima de 130, diferencias en cuanto a la forma y el ritmo, que tienen que ver luego con lo que estáis viendo en el vídeo, que no equivale a éxito, que la inteligencia, recordar que es democrática, pero las oportunidades no. Esto es lo que un niño puede sentir desde edades tempranas, y es lo que decíamos en el primer punto de por qué es necesario la legislación. Como la doctora Gloria dijo, aquí tenéis legislación. En Europa también hay legislación porque se sabe que estos niños requieren apoyo en un ámbito educativo. Por ejemplo, si las legislaciones tenemos, ya nosotros tenemos legislaciones o a referencia de por qué apoyar a estos alumnos desde la declaración del 94 de la UNESCO o del informe que tenemos de la Comisión de Cultura de Educación del Consejo de Europa del 96 y 94. Es decir, como veis, también tenemos bastante legislación y también nos hace falta también más puesta en práctica, ¿no? Tenemos otras propuestas de la Asamblea de 2003 que hace referencia a que corren riesgo y problemas si no se tiene en cuenta su educación de forma correcta. Y también tenemos un artículo que es muy importante, que es el artículo 29 de los derechos del niño, que dice que todo niño tiene derecho a desarrollar la personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Es decir, que estos niños tienen el mismo derecho que cualquier otro alumno que ustedes tengan en las aulas. Y recuerden que estamos hablando de un 2,2% y que se dan en todo tipo de clases culturales. Dentro de estas políticas se ha hablado, obviamente, de la necesidad de identificación temprana. Yo creo que ha quedado claro en el vídeo por qué y para qué. La necesidad de tener materiales educativos adecuados para estos alumnos. Está claro que la formación de profesores es totalmente necesario para entender sus necesidades educativas. Y otra cuestión muy importante que voy a tener un poquito más, que es el siguiente punto, es conocer, que creo que es esto uno de los objetivos de este congreso, la diversidad de los alumnos superdotados. En concreto, si tenemos en cuenta el nivel de superdotación, al igual que ocurre en la discapacidad intelectual, hay diferentes niveles, es decir, hay niños de 70 y niños con niveles muy bajos, ¿no? Deficiencia mental severa. En el campo de superdotación hay niños de 130 a más de 170. Entonces, hay muchos niveles de superdotación. Existen grados, evidentemente, de 130 a 145 leve, de 145 a 154 sería altamente dotado, de 165 a 174 excepcionalmente dotado y a partir de 175 DCI profundamente dotado. ¿Qué ocurre? Que creemos que solamente hay un niño superdotado y es aquel que sale en la tele. Esos niños que salen en la tele, que son tan altamente, llaman tanto la atención, suelen tener CIs por encima de 170 y por encima de 170 hay uno de cada 290.000 niños, es decir, muy poquitos, pero la mayoría de la gente solo tiene una idea, que es aquel que sale en la tele. En cambio, la mayoría de ellos, el 75%, tiene un CI entre 130 y 145, como la mayoría de niños con discapacidad intelectual tiene un CI entre 70 y 55. Entonces, esto es una situación bastante significativa a la hora de entender lo que es un alumno superdotado. Por ejemplo, esto lo comenta mucho Gagné, ¿no? Cuando llega un niño con un informe de un lugar, dice que es superdotado, dice, pues este niño no se parece en nada al que yo vi en la televisión. Y luego, además, los padres también se crean expectativas que dicen, bueno, pues si me han dicho que mi hijo es superdotado,
tendría que hacer lo mismo que lo que vi que ese otro niño hacía, ¿no? Y claro, esto va a ser que no. Y para el niño también, si a mí me dicen que es superdotado, tendré que hacer lo que ese niño se hace. Y como hemos visto, eso no es así. Entonces, una cuestión muy importante es conocer que en el campo de la superdotación existen grados, que hay muchas diferencias, y ¿cómo se diferencian? En lo que vimos, en la capacidad de extraer, de pasar de lo concreto al abstracto. Por ejemplo, como os decía, en lo de la tribu, en los neandertales, podían decir el jefe quiénes estaban en su grupo, si faltaba tal persona o tal persona, pero no se podía decir que había 20, no tenía la capacidad de extraer el concepto del número, ¿no? Y tampoco tenía el lenguaje, el neandertal. Aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos ver la diferencia entre un niño de 150 y uno de 180? ¿Cómo la podemos ver? Exactamente igual, por la capacidad de abstraer, de hasta dónde llega. Por ejemplo, os digo un problema. Juan pesa el doble que David. Si Juan pesa 17 kilos, ¿cuántos kilos pesa David? La respuesta de un niño de 7 años, Ethan, te dice entre 8 y 9. Entonces, bueno, él sabe que está entre un margen de peso. Este niño tiene un CI de 154, es decir, sabe más o menos cómo hacer ese tipo de resolución de problemas cuando sabéis que un niño de 7 años está aprendiendo pues las sumas y las restas conllevadas y aprende a multiplicar, no tiene el concepto de división, ¿no? En cambio, preguntas a otro el mismo problema. Juan pesa el doble que David. Si Juan pesa 17 kilos, ¿cuántos kilos pesa David? Y él te dice 8,5. Y tú dices, ¿y cómo sabes que es 8,5? Si no sabes lo que son los decimales. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo eres capaz de decirlo? Y te dice, muy fácil, porque sé lo que es la mitad. Esa es la diferencia. Y otra cosa, si os dais cuenta, estoy hablando de que no solamente saben, sino que tienen la capacidad metacognitiva de poder hablar de sus propios pensamientos. Esos son los grados y se ve en la capacidad de abstraer, de entender, de comprender el mundo que le rodea o lo que le es posible captar. También son muy sensibles al tema de la muerte, ¿no? Por ejemplo, y también la capacidad de entender ese tipo de situaciones. Los niños entienden que las personas que se mueren hasta los 6 años pueden ir y volver, eso de ida y vuelta, ¿no? Pero a partir de los 6 años ya saben que una persona que se muere ya no puede volver. Y hay un absurdo que dice lo siguiente. Le dices a un niño de 4 años, un hombre tuvo la gripe 2 veces. La primera vez se murió, pero la segunda se puso bien rápidamente. Te dice, no es verdad. Y no es verdad, es imposible. Y dices, ¿y qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que es imposible? Y el niño te dice, pues que baje. Es decir, que él tiene el concepto de la muerte. Y la preocupación por la muerte es de edades muy tempranas. Que dónde van los que se mueren, qué es vivir. O una niña que pasa en un cementerio y su primo... esa niña tiene 4 años, su primo dice, mira, Andrea, ahí viven los muertos. Y ella dice, no viven, están. Es decir, que es diferente. Y bueno, la cuestión que yo nunca olvido y que siempre suelo recordar en los congresos que más me llamó la atención es un crío de 6 años que estaba muy preocupado por el tema de la muerte y ya sus padres dijeron, no te preocupes que existe lo de la reencarnación, ¿no? Y al rato del tiempo dijo, sí, pero después de la última, ¿no? Y luego, otra cosa que también la gente suele confundir es lo que llama la sensibilidad. Dicen siempre, son niños muy sensibles. Sí, son muy sensibles porque entienden o ven o razonan cosas que no están al alcance de lo que sería esperable a su edad. Pero no significan que sean bondadosos, para nada. Hay niños muy inteligentes, bondadosos, y muy inteligentes que no son nada bondadosos. Por ejemplo, a un crío muy inteligente le preguntas, ¿por qué es bueno pedir perdón
a alguien a quien has hecho daño, y uno te dice para que el otro se sienta bien, y otro te dice para que no me castiguen, ¿no? Los dos son muy inteligentes. O también, por ejemplo, una niña, tenía 7 años, Ana Cristina, y en ese momento su padre estaba escayolado y le puso el pie de forma intencionada para que su padre cayese. Y esa cría dijo: si Dios existiera, yo no tendría por qué haber nacido. Es decir, que se dan cuenta también además de ello. Lo peor de todo es que son conscientes. Pero hay otros que la falta de empatía es total, ¿no? Por ejemplo, un crío de 7 años tenía un parte de expulsión de la escuela. No sé cuántos críos de ustedes, de sus escuelas, con 7 años tienen partes de expulsión. Porque, vamos, para ti tienes que hacer una muy gorda para que te expulsen de la escuela, ¿no? Yo pregunté a la madre que qué había hecho el niño para que tuvieran que expulsarle de la escuela. Y me dijo que es que le había escupido a la profesora. Y yo dije que qué había hecho la profesora para que el niño le tuviera que escupir, ¿no? Dijo que la profesora le había intentado dar un abrazo y que a él no le gustaban los afectos. Y, por ejemplo, este crío buscó a otros niños para meterse con otro niño para hacerle llorar, ¿no? Y él y otros más intentaron hacerle llorar a otro niño hasta conseguir hacerle llorar. Y le dices tú eso, ¿y a ti? Si te lo hicieran a ti, ¿te gustaría? Si tú te pones en el lugar del otro, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? Y él dijo: no me importa, yo buscaría otros amigos. Cuando su madre salió por la puerta, después de entregar el informe, me dijo algo así: este niño llegará lejos. Y dijimos las dos, ella y yo, digo, seguro, para bien o para mal, llega lejos. Bueno, estamos hablando de quiénes son estos alumnos, ¿no? Y por qué la necesidad de una legislación adecuada para ellos. Hemos tenido en cuenta un poco grados, ¿no? Y otra cosa que es el segundo tema, que en este congreso creo que va a ser más significativo, es que aparte existen superdotados con trastornos asociados. Es decir, imaginaros que llega un niño con un informe que pone que es superdotado, pero que ni lee ni escribe, pone faltas y bueno, y no da una, ¿no? Entonces la profesora dice: ¿cómo va a ser superdotado si ni siquiera lee bien, ni siquiera escribe bien y ni siquiera acaba las tareas, ¿no? Pues por ejemplo el caso de Edison, sabéis que era disléxico y que fue echado de la escuela pues porque era incapaz de leer o escribir. O por ejemplo el marido de Madame Curie, Pierre Curie, sus padres no lo llevaron al colegio porque pensaban que era un chico que no era capaz de estudiar. Y a los 9 años se dieron cuenta que realmente tal vez no fuera tan poco inteligente, porque a esa edad Pierre Curie fue capaz de calcular cuánto tiempo iba a llegar la tormenta después de escuchar el trueno. Y dijo: pues el chico a lo mejor no es tan tonto. Entonces, a partir de ahí le llevaron al colegio y Pierre Curie se encargó a lo largo de toda la carrera de Madame Curie de crear todos los cachivaches, no se dice, todos los elementos necesarios para que Madame Curie pudiera hacer sus investigaciones y llegaran juntos hasta donde llegaron, ¿no? Es decir, que estos niños son superdotados con trastornos asociados, ¿no? Otro trastorno asociado del que sí que voy a hablar de forma mucho más extensa mañana es el del TDAH o niños con superdotación intelectual y también con trastornos de déficit de atención o con hiperactividad, ¿no? Es decir, que en el punto 1, que nos estamos deteniendo el primero de los contenidos, queríamos hablar de la definición de los alumnos superdotados, quiénes son. Hemos visto que hay muchas teorías, que hay un nivel intelectual que se tiene en cuenta, más otras características, obviamente, que requiere una educación, porque si no, pues no se desarrollan en el ámbito social, ni en el ámbito emocional, ni en el ámbito cognitivo. También hemos observado que existen una serie de legislaciones por esa razón que están claramente consensuadas, también como he visto aquí en Bogotá. Y hemos visto también que, como habéis dicho, este congreso se basa en entender que existen superdotaciones y además de dobles excepcionalidades, ¿no? Como puede ser dislexia, Asperger, TDAH, etc.
Y otra cosa que he querido destacar de forma bastante clara es la idea de que existen grados en cuanto a la superdotación intelectual y que es muy diferente un niño de 130 a un niño de más de 200, y se observa en cuanto al ritmo, en cuanto a la forma y en cuanto a la capacidad de entender las cosas. Y lo más tonta que puede ser una persona, creo que fui yo en un momento, porque cuando empecé mi carrera hace mucho tiempo y empecé a trabajar con estos niños, pregunté a un crío de 9 años que qué significaba para él ser superdotado, y dijo algo muy sencillo y muy claro, que era ver el mundo de otra manera, es decir, la percepción es distinta y depende del grado. Entonces las necesidades educativas son distintas y el no tenerlas obviamente crea estrés, como bien habéis dicho anteriormente. El segundo de los contenidos, este sería el primero, tenía que ver con lo que es la neuropsicología, la identificación temprana, porque es importante la identificación temprana y cómo identificar a estos alumnos y sus limitaciones. Obviamente, ¿por qué identificarlos? Pues, ¿para qué? Pues, sabéis, para ponerlos en entornos educativos adecuados en el ámbito escolar y poder dar guía a sus padres y educadores, puesto que son necesarias desde edades tempranas, desde el inicio. ¿Por qué es tan importante? Hay un concepto que yo creo que ya todos aquí conocéis, puesto que estamos hablando de neurociencia, ¿no? Y de neuropsicología y de neuropsicopedagogía, que es el concepto de la plasticidad cerebral, ¿no? Pero sabéis que hay dos tipos de plasticidad cerebral, una que es asociada al propio cerebro y otra que es asociada al aprendizaje. Evidentemente, la plasticidad cerebral es un periodo crítico a partir del cual se tiene de posibilidad de desarrollar una capacidad, ¿no? Después de haber existido un daño. Dentro de lo que existe la plasticidad de cerebro, hay periodos críticos de desarrollo, así que si no se dan esos periodos críticos es muy difícil que luego se lleven a cabo con adecuada normalidad, ¿no? Estos periodos críticos de desarrollo del cerebro a nivel sensomotor es hasta los 2 años, a nivel de lenguaje es de los 2 a los 5 y a nivel de las funciones ejecutivas es de los 5 a los 8 años. Sabéis, por ejemplo, que la memoria de trabajo se comienza a tener a los 8 meses de vida, cuando el niño es capaz de saber que la bola que se ha escondido tiene que buscarlo, esa es memoria de trabajo. La capacidad de la memoria episódica, de poder relatar algo, empieza a los 3 años de edad, es decir, de recordar. Los niños superdotados, esto es anterior. En cuanto a la capacidad de mentir, también comienza a los 3 años. La capacidad de ponerse en lugar del otro e entender las ironías es a los 4, y la capacidad de gestionar la atención, el control inhibitorio de las funciones ejecutivas tiene un periodo crítico que es entre los 5 y los 8 años. Estos periodos críticos requieren estimulación. La falta de estimulación crea estrés y ese estrés crea obviamente un desajuste en los niños y no solamente que no desarrollen, sino que esa falta de estimulación dificulten y estresen y limiten dañen su potencial. Como os decía, de cara a cuándo se puede identificar un niño como superdotado, pues está muy claro. Si tenéis el manual del DSM-5 que os he mostrado antes, aquí dice que un niño con retraso del desarrollo se puede decir que es hasta los 4 o 5 años. A partir de los 4 o 5 años ya ese niño se dice que tiene discapacidad intelectual y es permanente, aunque mejorable, a lo largo de la vida. Entonces, en el caso de los niños superdotados, se puede identificar igualmente a partir de los 3 años, pero la edad óptima para identificar a un niño como superdotado es entre los 4 y los 7 años aproximadamente. Luego estamos hablando de cómo identificar a estos alumnos. Bueno, obviamente hay una serie de características
que son fáciles de observar, de neuropsicológicas, desde las edades más tempranas. Por ejemplo, todos habéis observado niños que desde el momento de que nacen levantan la cabeza, que siguen con la mirada, que a los 3 meses son capaces de tomar el biberón ellos solos, que dicen la primera palabra a los 6 meses, que a los 2 años son capaces de mantener una conversación, es decir, que preguntan por todo lo que les rodea de forma incansable, por los números, por los logotipos, por el concepto del reloj, por las letras. Sus preguntas son evidentemente muy significativas. Por ejemplo, a los 2 años y medio, ¿por qué las hojas cambian de color? Es decir, existen una serie de indicadores de desarrollo de estos niños que son evidentes para las familias y también para los profesionales de edades muy tempranas y que se manifiestan en su conducta tanto a nivel motor como de lenguaje, evidentemente como de forma de entendimiento de lo que le rodea. Dentro de estas características que os estoy comentando, pues se pueden observar, como os digo, en la escuela y también por parte de los padres y son llamadas de atención claras y significativas. Y vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis algunas de ellas. Hola, he recibido su nota explicando que a partir de enero Pedro ha de llevar la segunda cartilla, pero mi hijo ya sabe eso. Pedro es un niño muy especial, siempre lo ha sido. Recuerdo cuando nos reencontrábamos en el salón a las tantas de la noche desmontando el mando de la tele. Cuando le llevamos por primera vez a la guardería, la señorita nos contó que el niño había mostrado interés por saber dónde estaban sus padres mientras él estaba allí, como si estuviera preocupado por nosotros. También dijo que Pedro se quejaba de los otros niños, decía que no sabían jugar y a veces se enfurruñaba. Sin embargo, empezó a jugar con ellos después de las Navidades y se adaptó bien. Pedro fue creciendo y no paraba de preguntarnos por todo. Nos sorprendió muchas veces con lo rápido que aprendía y lo curioso que era. Nos dimos cuenta que sabía contar gracias a los botones del ascensor. Aprendió a leer cuando se dio cuenta de que el nombre de los animales correspondía con su grafía. Incluso, una vez le pidió a su tío que le explicara los números romanos en los relojes. En infantil empezaron los problemas. La profesora se quejó de que Pedro solo dibujaba mamarrachadas. Lo que ella no sabía es que eran fósiles. Pedro se aburre en clase. A veces sus seños no se dan cuenta de lo especial que es. ¿No se puede llevar un libro para leer? No, ha de seguir el ritmo de sus compañeros. Vale. Implicadas y que se pueden ver tanto en el colegio como en el ámbito escolar. Dentro de las observaciones de lo que estamos hablando, de lo que es las características de neuropsicológicas, hemos visto también en investigaciones concretas cómo estos niños tienen un desarrollo precoz en el ámbito de las funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, 2 tesis doctorales, una hecha con una prueba que se llama CPT, de la que hablaremos mañana, que mide las dificultades de atención, la impulsividad y el nivel de vigilancia. Se llama prueba de rendimiento continuo. Fue leída una tesis en el 2014 en la Universidad de Burgos y se comprobó que los niños superdotados tienen mejor capacidad en este tipo de funciones, tanto de atención, de nivel de vigilancia, como de capacidad del control de los impulsos. Y otra tesis, también basada en neuropsicología, fue leída en el 2016 por Susana Guerra en la Universidad de Valladolid, que está basada en la memoria visual y la memoria visual de trabajo. Y evidentemente se evidenció que existía una relación directa entre la memoria visual, que está ligada al desarrollo del cerebro, y la capacidad intelectual de estos niños. Es decir, no solo se pueden observar a través de hitos de desarrollo, sino también a través de pruebas neuropsicológicas de las que dan evidencias en cuanto a investigaciones claras y precisas. El siguiente punto, aparte de eso que estamos comentando, de que puede ser observado por parte de los profesionales y de investigaciones, es cómo identificar a estos niños, ¿no?
existen, aparte de estas pautas de desarrollo, otros medios como los test de screening. Por ejemplo, tenemos un test de screening que es este de aquí, que dice que si un niño con año y medio conoce los colores, tiene el 85% de probabilidades de que ese niño sea superdotado. Por lo tanto, es necesario que a ese niño se le haga una valoración. Si un niño con 2 años y medio hace puzzles de 20 piezas, tiene un 85% de probabilidad de que sea superdotado. Por lo tanto, es necesario que ese niño se realice una evaluación. Y si un niño lee a los 4 años, existe un 85% de probabilidad de que sea superdotado. Por lo tanto, es necesario que ese niño se le haga una evaluación. Es decir, con una de esas características que pueden ser observadas tanto por parte de profesionales como por parte de padres, pues si con una de ellas es necesario que ese niño se le haga una evaluación, porque es muy probable que requiera una educación diferente. Y si un niño con 2 años y medio conoce los números del 1 al 10 y el abecedario, ambas cosas, existe el 85% de probabilidad de que sea superdotado. Por lo tanto, sería necesario que a ese niño se le hiciera una evaluación. Sería un paso o una prueba de screening que se puede observar a todo el ámbito escolar en un colegio. Creo que el siguiente paso, que sería el de la evaluación, es decir, si pasa esa parte primera de observación que estamos comentando, sería el de evaluación. Ya creo que habéis hablado aquí de evaluación, de la importancia de la evaluación, de los puntos buenos y los puntos que tienen que desarrollar o que hay que hacer un hincapié distinto. ¿Cómo hacemos la evaluación en el Centro Huerta del Rey? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? ¿De qué forma se lleva a cabo? Pues os voy a comentar. Primero, se hace una entrevista previa a la que vienen ambos padres y el niño. Se exige siempre que vengan ambos padres y el niño. ¿Por qué ambos padres? Porque decimos que ambos pueden complementar la información que den sobre el niño. Y también decimos que ¿por qué el niño? Porque muchos padres dicen que no quieren escuchar, que no está el niño delante, porque no quieren que oigan cosas sobre él, que a lo mejor pues no les parece bien hablar. Digo, ¿y usted si a su hijo le lleva al médico, qué hace? ¿Le esconde a qué le lleva? ¿O qué le dice? No se lo dice. Digo, además son los primeros que son conscientes de lo que pasa. Y es peor que esté pensando que no que sepan la realidad. Por eso los niños están siempre delante cuando se hace la primera entrevista. Además, otra cosa que nos sirve mucho esa primera entrevista es porque los padres están hablando del motivo de consulta y en el tiempo que estamos haciendo la entrevista a los niños les dejamos juegos y la primera pregunta que les solemos hacer cuando entran es ¿cómo te gusta el juego? ¿Qué juego quieres? ¿Fácil o difícil? ¿No? Y ya dices tú, vas un poco viendo. Y luego también vemos cuando entran en la sala cómo se colocan. Es decir, normalmente los padres, cuando llevamos a nuestros hijos a un sitio desconocido, los solemos colocar en el medio. Es normal, es un arropar, ¿no? A veces son los niños los que directamente se ponen en el medio, a veces son los padres los que les ponen, y otras veces no. Un padre se queda atrás, adelante, y nos da ya una información. En esa primera entrevista se ve el motivo de consulta y el desarrollo del niño. También en esa primera entrevista pedimos que nos traigan todos los informes previos que tengan de su hijo, no solo del ámbito escolar o educativo, sino también del ámbito médico, por si tiene alergología, han tenido alguna enfermedad, alguna operación, cualquier tipo de informe. Y también las notas académicas, no del curso que está realizando solo, sino también de los cursos anteriores, porque no nos interesa tanto ver las calificaciones que tienen en ese momento, sino los comentarios de los profesores de los cursos anteriores. Esa sería la primera entrevista. Luego, a partir de ahí, se hace, dependiendo de la edad del niño, 6 sesiones de evaluación u 8, depende. Es decir, 6 sesiones de evaluación, suelen ser 3 por la mañana y 3 por la tarde, que duran de 1 hora a 1 hora y media, depende de la edad de los niños. El último día hablamos con el padre, no hace falta que vengan ambos padres,
ese día les comentamos sobre lo que hemos estado haciendo y lo que hemos visto durante la evaluación. Y entregamos unos cuestionarios. Unos son para los padres, para recoger más información que la que tenemos de la primera entrevista, y otros son para el tutor del colegio. Entonces tenemos en cuenta lo que aporta el tutor del colegio, evidentemente las evaluaciones anteriores si las hubiese, los resultados de los test y lo que vemos nosotros, y con eso podemos dar una orientación, que es de lo que se trata la evaluación. Se trata no de decir si es superdotado y tiene Asperger, o es superdotado y tiene TDAH, o es... No, eso no importa, eso no vale para nada. Eso sería una pérdida de tiempo, y lo que sería etiquetar, y para eso no va ningún padre al centro, no vienen para eso, y gastan tanto tiempo y tanto esfuerzo. Ellos lo que quieren es qué hacer con... Sí, tú me dices que tiene superdotado y tiene Asperger, o tiene tal, ¿y ahora qué hago? Entonces, damos respuesta, primero, al diagnóstico, diferenciando grados. No es igual un niño de 170 con dislexia que un niño de 130 con dislexia. Como ya os he dicho, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacer? Porque es muy diferente un niño a otro. Es decir, ¿qué hacer? Orientaciones al ámbito escolar, es decir, ¿qué hacer en el colegio? ¿Qué propuestas creemos que hay que llevar a cabo en el colegio? De tareas para el colegio. En el ámbito escolar, en el ámbito social, ¿qué cosas creemos que son aconsejables que tenga que realizar? En el ámbito familiar y en el ámbito personal. Es decir, y eso es el informe. Es decir, tiene que ver con una evaluación de diferentes áreas neuropsicológicas, inteligencia, actitudes, lectoescritura, personalidad, conducta, etc. Si no es una evaluación amplia y compleja y en la que interviene familia y centro escolar, no podremos dar nunca una orientación adecuada a ese alumno para cubrir las diferentes áreas de desarrollo. Eso sería lo que es la evaluación psicológica y educativa. Bueno, y entonces hemos ya visto el primer punto, que era el de la definición de lo que es el alumno superdotado y las características. Sobre todo hemos quedado claro que hay diferencias entre unos y otros y que hay niños superdotados con trastorno asociado. Luego hemos visto la parte de neuropsicología, cómo se puede identificar por parte de padres y profesores, las pruebas de screening y lo que sería una evaluación psicológica. Y ahora llegaríamos al tercero de los contenidos. No sé cómo va a ir de tiempo. Sí, que creo que va a ir bien de tiempo, que es el último de los contenidos, que es el de la neurociencia, y conocer algunas de los detalles y funcionamiento, ¿no? Vamos a ver los apartados, lo que es la neurobiología de la superdotación, y uno que me gusta mucho, que es el desarrollo neurobiológico, inteligencia y nutrición, ¿no? El primero de ellos sabemos ya hace tiempo que existen diferencias neurobiológicas en cuanto a la superdotación. Ya sabéis que a lo largo de la historia se ha hablado mucho del tema de si la inteligencia es herencia y ambiente. Yo creo que es una discusión que yo creo que la empecé a estudiar desde el inicio de mi carrera, ¿no? Si la cuestión de la inteligencia es herencia y ambiente. Está claro, y yo creo que eso ya también se quedó claro de siempre, que es un conjunto de dos factores, es herencia y ambiente. La única diferencia en cuanto a esta discusión estriba en cuanto al el punto, ¿no? Algunos dicen que es de 0,60, otros de 0,80, la influencia de la herencia, es decir, esa es la discusión que existe, pero que evidentemente es el fruto de la interacción entre el ambiente y la herencia, ¿no? Hoy se sabe que existen algunos cromosomas que están relacionados con la inteligencia, y algunos cromosomas, y también se sabe que existen algunos genes bastante claramente, o alguna idea sobre este aspecto, ¿no? Y luego también hablando de lo que es en cuanto a la estructura de nuestro cerebro, se dice que tiene mayor tamaño, que también hay más volumen de la sustancia blanca y de la sustancia gris, lo que hace que sea mejor la conectividad y tenga un mayor rendimiento. Esto en cuanto a la estructura del cerebro.
Y luego también se hace referencia al nivel de funcionamiento. También sabe que existen diferentes teorías. La teoría de la eficiencia neuronal, HEP, que dice que los más inteligentes, pues cuando hacen una tarea que requiere poco trabajo, pues su funcionamiento del cerebro pues gasta muy poca cantidad de energía. En cambio, cuando requiere mucho, pues gasta mucha energía, pero durante poco tiempo porque enseguida aprende, ¿no? Esa es una de las teorías de eficiencia más conocida, ¿no? También hay otras observaciones e investigaciones en referencia a electroencefalogramas y a potenciales evocados, que dicen que son las personas más inteligentes, tienen menor tiempo de reacción y procesamientos más rápidos de la información, ¿no? En el ámbito funcional. Es decir, que sí que existen algunas investigaciones y actualizaciones sobre el conocimiento de la inteligencia, ¿no? En el referente a la estructura, como os comentaba, y en cuanto al nivel de funcionamiento que están avanzándose y aclarando sobre lo que estamos viendo. También se sabe, que esto no lo he dicho, pero yo creo que es lo más importante, que el funcionamiento del cerebro a gran nivel, a eso que llaman al nivel alto, solo se pone en funcionamiento ante una tarea novedosa. Es decir, cuando la tarea está aprendida, ese nivel de funcionamiento alto no se pone en marcha. Entonces, fijaros, en los colegios, estos niños, ¿cuántas posibilidades tienen de poner en funcionamiento ese nivel? Y si sabemos que esto se desarrolla, ¿no? Bueno, esto también, el siguiente punto que tenemos en cuenta, que va a ser el siguiente, de neurobiología de la superación, desnutrición y cognición, que sabemos y está comprobado que la cobertura mielínica cambia en función de la experiencia mental y el entorno durante el crecimiento. El mayor crecimiento del cerebro se da hasta los 6 años de edad. Es decir, todo ese desarrollo es fundamental en estos primeros años. Si no se facilita ese desarrollo, pues, como decíamos, hay periodos críticos y hay de las funciones ejecutivas es uno de ellos. Y luego que existe una correlación entre el desarrollo de la estructura de sustancia blanca y el CI. Es decir, que cuanto más experiencias tengas, más aprendizajes tengas, es decir, cualquier niño que va al colegio se sabe de hace tiempo que mejora su CI, ¿no? Es decir, un niño que va al colegio y es bien estimulado, a lo largo de su enseñanza mejorará su CI. Los niños superdotados tienen el mismo derecho. Lo que ocurre en estos casos, en estos niños, es que a veces ese CI sencillamente no mejora y en otras ocasiones pues puede sufrir de alguna inhibición por el estrés, ¿no? Y el aprendizaje, como os decía, de una habilidad compleja produce un cambio en la estructura del cerebro. Una habilidad que ya se sepa, por muy compleja que sea o muy difícil que sea, por ejemplo, una habilidad compleja puede sacarse el carnet de conducir, pero una vez que esa habilidad ya la sabes, ya por muchas veces que la repitas, aunque sea muy compleja, eso no sirve para cambiar las capacidades y las características de nuestro cerebro. Y otra cosa que también se sabe, que es muy importante, es que cuando estamos trabajando en una idea, es decir, cuando yo estoy teniendo una idea, un pensamiento concreto, mi cerebro no está encendido una parte, sino cuando yo estoy trabajando en algo, pensando algo nuevo, algo estimulante, creando algo, el trabajo del cerebro es de forma global. Todo el cerebro se ilumina, es decir, no una parte u otra, sino ante una propuesta de una actividad novedosa, o un trabajo nuevo, o una cuestión de aprendizaje que requiera un gran esfuerzo, nuestro cerebro se ilumina de forma global, no parcial. Y la siguiente diapositiva, creo que, como decíamos, la inteligencia es democrática, pero las oportunidades no, ¿verdad? No sé, un dicho de una historia de Mark Twain decía lo siguiente: había un señor
que iba preguntando por todos los pueblos y ciudades, que él quería conocer quién era el mayor general de todos los tiempos. Él estaba interesado en conocer al mayor general de todos los tiempos, que quién podría ser. Y fue toda su vida buscando al mayor general de todos los tiempos hasta que se murió, y se murió. Entonces, cuando fue al cielo, lo primero que hizo fue ir y preguntar a San Pedro quién era el mayor general de todos los tiempos. Y San Pedro dijo, mira, ese señor es el mayor general de todos los tiempos. Y dijo, no, yo lo conocí en la vida, cuando estaba vivo, y no era el mayor general, solo era un sencillo zapatero. Pero dijo San Pedro, dijo, sí, pero si hubiera sido general, hubiera sido el mejor de todos los tiempos. Obviamente, la falta de nutrición adecuada durante la infancia es un hándicap muy importante, por la siguiente razón. Un niño que no come se mueve poco, y si se mueve poco, tiene pocas posibilidades de estimular su cerebro. Recordar Madame Curie, ¿recordáis Madame Curie que os hablé antes de su marido Pierre Curie? Fue una persona muy adelantada al tema del entendimiento de lo que era la educación y del entendimiento de lo que era el ejercicio físico. Madame Curie tuvo 2 hijas, siempre me confundo con los nombres, a ver si acierto, Irene y Evie. Y Irene fue como ella, fue la segunda mujer en ganar un premio Nobel, y Madame Curie decía que entendía que la educación tenía que ser adecuada y entendía que la educación que daban a sus hijas no era adecuada, y ella decidió a sus 2 hijas, con otras niñas o otros alumnos, buscaban unos profesores que dieran una educación más adecuada y más buena para sus hijas, ¿no? Para su hija Irene le fue bien, pero no para su hija Evie. Y también otra cosa que se adelantó mucho Madame Curie fue el tema del ejercicio físico. Hoy se sabe que el ejercicio físico mejora la capacidad de desarrollo del cerebro y que influye en el aprendizaje. Entonces, un niño, por ejemplo, que no tiene una adecuada nutrición, se mueve poco, y eso influye de forma negativa en el desarrollo de su cerebro. Por otro lado, cuando un niño se desarrolla poco, su tamaño es más pequeño y se le trata como si fuera más pequeño. Y evidentemente, si no estás bien nutrido, tu rendimiento escolar no puede ser bueno. Y otra cuestión que está pasando hoy en día es lo que estamos comentando, el ejercicio físico. Es decir, no sé aquí si pasará lo mismo que pasa en mi país. En mi país, antes, cuando éramos pequeños, nosotros salíamos a la calle a jugar, a correr y muchas cosas. Ahora, la mayoría de los niños van en coche al colegio, y la mayoría de los niños, yo he visto niños ir en carricoches de estos de llevar a los niños con 3 años y demás, cuando antes los niños iban caminando o al poco tiempo, ¿no? Entonces, la falta de ejercicio físico también está influyendo negativamente en el desarrollo de las capacidades intelectuales de los niños, de todos. Pero yo en esta diapositiva quería hacer hincapié que la forma de llegar a poder ayudar a todos los niños en entender que existe una democracia en la inteligencia, que el talento evidentemente es universal, que las oportunidades no lo son y que el éxito no es igual a la inteligencia. La única forma de poder llegar a todos es tener la equidad en la educación, y la única forma de tener equidad en la educación es reconocer el derecho de todos los niños a la educación, y a través de los test de screening, como os he comentado, y de la evaluación, es la posibilidad de dar a estos niños superdotados que, como veis, requieren la atención como cualquier otro niño más. Y yo creo que, bueno, pues hay algunas imágenes y demás que podéis ver y más adelante observar. Y por mi parte, pues gracias. Gracias.